Listo. Muy bien, pues ya se está transmitiendo en Facebook y vamos a dar inicio. Muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se están conectando en esta serie de webinarios matutinos y nocturnos. Y pues como saben, también hay algunos webinarios los viernes a las 4 de la tarde que más que académicos son como recreativos para las personas con discapacidad intelectual, para niños, jóvenes, adultos. El próximo viernes, bueno, aprovecho para comentarlo, va a haber una clase de Zumba. Me imagino que ya vieron como la calendarización en las redes sociales de Confe y bueno, pues el tema de hoy es integración sensorial y nos acompaña la licenciada Karina Chowanzak. Bueno, las personas que nos están siguiendo por primera vez, les comento que CONFE es una organización con 114 organizaciones afiliadas a nivel nacional que trabaja para y por personas con discapacidad intelectual. Y bueno, pues en esta contingencia que estamos viviendo, se siguen desarrollando pues movimientos, actividades, acciones para las personas con discapacidad y su familia y para profesionales dándoles información innovadora, información pues que han solicitado también de alguna forma y pues nos apoyan las organizaciones de la red CONFE. Cabe mencionar que la licenciada Karina es directora de la Fundación Pasos en la Ciudad de México y pues ellos son parte también de la red CONFE. Bueno, le doy la palabra a la maestra Elizabeth Montes para que nos dé la presentación y continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Me están comentando que no se escucha bien el audio, que se escucha muy quedito. No sé si pudiéramos arreglarlo un poco. Karen, Ale, porque no lo están escuchando bien. No sé si a mí me estén escuchando bien. Yo hablo un poquillo fuerte. Bueno, pues sean ustedes, sí, que mi voz sí se escucha, entonces tendríamos que acercarnos también un poquito a nuestro micrófono. Muchas gracias por sus comentarios. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este webinario matutino. Hoy tenemos el gusto de presentar a la licenciada Karina Chowanzak. Ay, no sé pronunciarlo bien. Miren, ella es terapeuta físico y ocupacional. Ella se formó en integración sensorial en Argentina, en Estados Unidos y en México. Ella es directora de la Fundación Pasos, como decía Ale, una fundación que está afiliada a CONFE. Les voy a recordar a los que es la primera vez que entran a los webinarios, tenemos 50 minutos para la presentación del tema y 30 minutos para hacer las preguntas. La dinámica de las preguntas se hacen a través del chat. Tienen una de preguntas y respuestas y otra de chat. Yo les pediría de favor que fuera a través del chat. Al final de la presentación se van a tratar de resolver la mayoría de las preguntas que tengan ustedes. También estamos siendo transmitidos por Facebook Live de confe.org. También ahí tendremos preguntas y también vamos a dar respuesta a las mismas. Karina, bienvenida. Disculpen la tardanza, pero ya estamos aquí iniciando. Gracias, Karina. Buen día. Son todos tuyos. Hola, muy buenos días. Es un enorme gusto poder participar de este webinario de CONFE. Y bueno, conmigo vamos a desarrollar este tema de integración sensorial en los niños con discapacidad y trastornos en el desarrollo. Vamos a ir desde la definición de la integración sensorial, cuál es su importancia, hacia los tipos de disfunciones que hay y cómo pueden afectar las diferentes tipos de discapacidades. Muy bien, entonces, primero preguntarnos cómo aprendemos. A veces no relacionamos que integración sensorial es justamente la base de todo aprendizaje, sea un aprendizaje académico, sea un aprendizaje motor o un aprendizaje emocional. Y aprendemos a través de nuestros sentidos, de la cantidad y de la calidad de información que recibimos a través de ellos.
Sin embargo, el rol o la función principal de los sentidos, la primera, es la sobrevivencia. Por eso siempre que estamos ante algún estímulo nuevo, nos vamos a orientar a él, nos vamos a poner en una situación de un poquitito de estrés, porque tenemos que diferenciar si este estímulo nos va a poner en peligro y nos tenemos que preparar para defendernos o salir corriendo, o si con este estímulo todo está bien, y si es para nosotros útil, lo vamos a utilizar, y si no lo es, simplemente lo vamos a inhibir hacia la próxima vez que aparezca. Los aprendizajes se consiguen mediante justamente esta capacidad que tenemos de procesar y organizar simultáneamente las entradas sensoriales de más de una vía sensorial. Y esto es una capacidad para organizar estímulos a partir de diversos sentidos. Esto lo hacemos de manera cotidiana, todos los días, en todas las actividades, y a esto es a lo que llamamos integración sensorial. Una de las cosas que ocurre es que captamos información y tenemos una sensación integrada de lo que está sucediendo. Muchas veces nuestros niños, sobre todo los niños que se encuentran dentro del espectro del autismo, justamente se quedan con una sensación, que puede ser, por ejemplo, un ruido o algo visual, y no pueden captar la integridad de toda la situación y se quedan nada más en ese estímulo que quizás no es tan relevante para una actividad que tengan que realizar. En el camino sensorial es tan importante desde poder registrar un estímulo, poder captarlo, así como poder eliminar los que no lo son. Es decir, que para, por ejemplo, poder prestar atención a una plática, tenemos que inhibir todos los otros estímulos auditivos, visuales que están a nuestro alrededor. O sea, incluso podríamos decir que es más grande el trabajo de inhibición que el trabajo de orientación. Luego de esto viene la capacidad de discriminación, que es diferenciar las características de la información y finalmente poder realizar algo con ella, que es lo que llamamos el proceso de praxis. La integración sensorial lo que hace es estudiar cómo la información sensorial se va integrando a partir de estas distintas vías sensoriales y cómo conforma lo que es la base del desarrollo y de la conducta. Si tuviéramos que ejemplificar este desarrollo en una pirámide, en la base estarían las vías sensoriales y en la cúspide estarían todos los procesos académicos. Algunas personas con discapacidad muestran diferencias en el modo de procesar la información sensorial que reciben. Y por eso es sumamente necesario poder hacer una evaluación y un análisis de cuáles son esas necesidades sensoriales para a partir de esto poder dar estrategias adecuadas. Si un niño, por ejemplo, tiene muchísima necesidad de moverse, esa es una necesidad sensorial propioceptiva, no va a alcanzar con que le pedamos que esté quieto. Necesitamos darle a él estrategias sensoriales para que obtenga la información sensorial que necesita, pero de manera sentada. La integración sensorial lo que nos va a permitir es estar en sincronía con lo que sucede alrededor. Y acá podemos hacer una comparación como cuando a veces sintetizamos el dial de un radio y estamos por llegar a justo el dial que estamos buscando, pero antes hay como unas interferencias, ¿no? Cuando no hay una buena integración sensorial, parecería que sucede algo similar. O sea, la información se recibe, pero no la estoy pudiendo utilizar eficientemente en el ambiente. Entonces, para llevar a aterrizar esto a ejemplos de la vida diaria. ¿Qué es la integración sensorial? Por ejemplo, el mantener una buena postura en la silla de clase, dirigir la atención al maestro, descartar el ruido de afuera, la luz fuerte o el roce de las etiquetas o costuras en la piel, eso es integración sensorial, poder hacer eso, ¿no? Mantener esta postura adecuada, prestar atención y no prestar atención a un montón de estímulos que están presentes pero que no son importantes. Integración sensorial también es tomar el lápiz, ajustar la fuerza necesaria de la mano sobre el lápiz para que sea firme pero que no apriete demasiado, haciendo un trazo justo sobre la hoja pero tampoco sin romperla.
En la escuela, por ejemplo, podemos pensar que una niña como Ana recibe la instrucción de la maestra de brincar y luego pasar por adentro del túnel. Ana es capaz de descartar todo el ruido que hay alrededor, todas las voces, todas las otras instrucciones que hay en el patio, y el cuerpo de Ana le informa su posición en el espacio y los ajustes que debe hacer para realizar esa actividad. O sea, prácticamente no lo tenemos que pensar, el cuerpo hace estos ajustes automáticamente. Vamos a ir rápidamente por las vías sensoriales y comentarles que en integración sensorial vamos a diferenciar entre las vías proximales y las vías distales, que ahora se las voy a mencionar. Ese es el trayecto que toda vía sensorial siempre hace. Siempre tiene que haber un estímulo que va a ser captado por un receptor especializado. Ese receptor especializado no va a captar ninguna otra información. Es conducido al sistema nervioso central y finalmente hay un efector. En el efector vamos a ver la respuesta. Entonces, les comentaba que en integración sensorial nos enfocamos en 3 sentidos básicos que llamamos proximales. Son la propiocepción, el tacto y el sistema vestibular. Estas vías sensoriales son más primitivas, primarias, y justamente son sumamente importantes, y en esto se basa todo el desarrollo en los primeros 5 años de vida. Sin embargo, estamos más familiarizados con los sentidos que llamamos a distancia, que son el gusto, el olfato, la visión y la audición, y estos sentidos son los que se van haciendo más dominantes en la medida que vamos madurando. Esto lo vamos a pasar muy rapidito, pero bueno, recordar que el sistema táctil tiene un impacto en los reflejos primitivos, como por ejemplo la succión, ¿no? Ante la estimulación exterioceptiva de los labios, se produce una respuesta motora y el bebé puede succionar. Va a tener que ver con el desarrollo emocional, el apego, el vínculo afectivo. Si mi sistema táctil está funcionando correctamente, cuando mi mamá me carga y me acaricia, yo me voy calmando y esto va dando la posibilidad del desarrollo del vínculo. Va a tener que ver con el esquema corporal, desde lo básico de contener el cuerpo, la discriminación y la localización, ¿no? Esto me permite, por ejemplo, meter mi mano en la bolsa y a través del tacto distinguir dónde están las llaves, y va a tener un impacto muy fuerte en el desarrollo de las destrezas orales, motoras y manuales. Si mis manos están a gusto experimentando texturas, eso jala la motricidad y el desarrollo de los movimientos más finos de la mano. En todos los sentidos tenemos una respuesta protectora y una respuesta integrativa. La respuesta protectora es la que comentábamos hace un ratito, ¿no? Ante la caricia, en general, un bebé, también un niño y también un adulto, nos calmamos. En cambio, es una respuesta directamente ante la sensación. Siento rico ante esta sensación, o al contrario, no siento rico y entonces me alejo. Y las respuestas integrativas son todas las que mencioné hace un ratito, que ya permiten otras funciones, como el desarrollo de la motricidad. El sistema vestibular se encuentra adentro del oído interno, y este sistema es sensible a la gravedad y a los movimientos de la cabeza con respecto al cuerpo y al espacio. Va a tener que ver con todas las reacciones reflejas de enderezamiento que nos permiten una buena postura. Va a tener que ver con el manejo del cuerpo en el espacio, desde la orientación, saber las dimensiones espaciales como derecha, izquierda, la lateralidad, arriba y abajo. Mantener el campo visual estable, es decir, yo me puedo mover, me puedo desplazar, pero mi campo visual no se mueve, como ocurre, por ejemplo, no sé si les ha tocado ver alguna película así casera, donde van filmando, pero la cámara se está moviendo. Entonces, cuando vemos la película, se nos está moviendo, o el video se nos está moviendo constantemente a la pantalla, ¿no? Si nosotros no tuviésemos la estabilización del campo visual a través del sistema vestibular, ocurriría lo mismo mientras estamos caminando. Finalmente, impacta la coordinación bilateral en actividades que requieren ambos hemicuerpos en una sola actividad, como por ejemplo montar una bicicleta,
y también en la anticipación del movimiento, esta capacidad de, si por ejemplo me están lanzando una pelota, no me quedo paralizado, sino que oriento el cuerpo hacia la pelota para cacharla. Y finalmente hay una estrecha conexión de este sistema propioceptivo con el sistema visual, sobre todo para el equilibrio. Este sistema vestibular también tiene respuestas protectoras y socioemocionales, como por ejemplo, si mecemos a un bebé, generalmente lo que suele suceder es que se calme. Si nos acostamos en una hamaca y nos mecemos, nos vamos relajando hasta quedarnos dormidos. Y las respuestas integrativas, que son estas respuestas más altas, ya no es la respuesta a la sensación, como en las protectoras, ya tienen que ver con los puntos que platicamos hace un momento, y trabajando con el sistema vestibular y propioceptivo, proveen esta experiencia unificada del movimiento y me puedo mover adecuadamente en el espacio. El sistema propioceptivo es un sistema sumamente complejo en el sentido de que tiene muchos receptores especializados y básicamente va a recibir información de músculos, articulaciones, tendones, cápsula articular, periósteo, que es la membrana que recubre al hueso, y esto nos va a dar la sensación de las partes de nuestro cuerpo con respecto al eje central. El sistema propioceptivo nos va a dar la información de cómo y cuándo se están contrayendo o estirando los músculos y articulaciones, nos permite identificar dónde está cada parte del cuerpo y cómo se está moviendo. Si yo les pregunto dónde está su pie, no hay necesidad de mirar el pie, ustedes tienen la sensación del pie, lo que les hace posible ubicarlo en el espacio. Ayuda a la alineación del tronco y de la cabeza a través de los reflejos, y tiene que ver con la modulación del movimiento. Este sistema propioceptivo es el que me permite calibrar la fuerza, la fluidez y la precisión. Y es por eso que muchos niños o jóvenes que tienen, por ejemplo, tono muscular bajo, a veces aprietan mucho a una persona al saludarla, o aprietan mucho un lápiz, o aprietan mucho una mascota, o un papel, porque no están midiendo correctamente ese ajuste de fuerza. O por el contrario, pueden agarrarla demasiado suave y que las cosas se caigan. Todo esto tiene que ver con la función de la propiocepción que nos permite modular esa calibración del movimiento. Y en cuanto a las respuestas protectoras, esto es muy, muy importante porque es la base de la intervención de la terapia ocupacional con este modelo de integración sensorial. Se utiliza la propiocepción para modular estados de alerta y sobresensibilidad. Es decir, si un niño tiene hipersensibilidad en el tacto y le molestan mucho todo lo relacionado con el tacto, seguramente le vamos a dar grandes dosis de propiocepción para que pueda relajarse. Pero existen incluso estrategias propias, como puede ser, por ejemplo, chuparse el dedo o chupar la camiseta. Esto no es una estrategia muy funcional, pero es una estrategia que permite calmar y bajar el nivel de alerta. Y en cuanto a las respuestas integrativas, básicamente son las que mencionamos hace un momentito, que es la que me permite tener este conocimiento de mi cuerpo y hacer ajustes todo el tiempo para no llevarme nada por delante, para poder pasar exactamente por el espacio que tengo que pasar, para la temporalidad del movimiento, que el movimiento sea fluido, sea armónico, sea coordinado. En cuanto al camino de la sensación, este va a empezar por registrar un estímulo. Si se detecta ese estímulo, va a seguir luego el proceso de modulación, que es dar una respuesta adecuada a ese estímulo, ni muy alta ni muy baja. Y finalmente vamos a ir a la discriminación, que es comprender cuál fue el estímulo que llegó a mí, cuáles son las características de ese estímulo. Este cuadrito es un cuadrito que una síntesis muy
muy maravillosa que hizo la doctora Giners, que fue la primera en hablar sobre este tema de integración sensorial y realizar un trabajo de investigación muy, muy arduo en los años 70, y correlacionar los problemas de integración sensorial con los problemas de aprendizaje. Como verán, en la última columna están los productos finales, que son todas las habilidades donde en general aparecen los problemas, ¿no? Habilidades de concentración, de organización, autoestima, autocontrol. Entonces, si el problema realmente se origina ahí, en funciones ejecutivas, es muy adecuado un tratamiento que aborde esta área, como puede ser a través de la psicología, de la psiconeurología, de tratamientos conductuales. Sin embargo, si el problema se está manifestando ahí, pero nos vamos más atrás y vemos que el niño tiene problemas de aprendizaje académico, pero no hay una buena coordinación ojo-mano, y nos vamos más atrás y vemos que no hay un buen planeamiento motor, nos vamos más atrás y vemos que no hay un buen tono muscular, una buena postura, y nos vamos atrás y vemos que los que están involucrados en esto son el sistema vestibular y propioceptivo. Entonces, necesitamos realizar un trabajo en esta parte sensorial para obtener una mejoría en las habilidades de los productos finales, como puede ser en este caso que mencioné, la habilidad para el aprendizaje. Entonces decimos que la integración sensorial ocurre cuando un niño espontáneamente planea y ejecuta una respuesta exitosa a una experiencia sensorial. Es decir, que yo me encuentro en una situación, por ejemplo, voy por primera vez a la playa, me encuentro con la arena, primero la percibo, la toco, me siento a gusto con esto y al rato ya estoy jugando con la arena. Eso es integración sensorial, una respuesta exitosa a una demanda sensorial. Y esta parte de la integración es muy importante porque justamente nos habla de poder unir y asociar incontables pedazos de información en un todo significativo, ¿no? Si yo me pasara lo contrario, voy a la playa y empiezo a sentir horrible con la sensación de la arena que se mete entre los dedos, no puedo dejar de pensar en la arena y me voy a perder esta sensación del todo, que sería la experiencia entera de estar en la playa. Integración sensorial decimos que es tres cosas. Un proceso neurobiológico, del cual estuvimos hablando un poquitito, o sea, sucede en el sistema nervioso central. Es un marco teórico para el entendimiento de la conducta humana, o sea, es una manera más, es una ventanita más que busca entender la conducta humana. Y es un marco teórico para la clínica, o sea, es una forma de intervención y que como todo marco teórico tiene sus propias hipótesis, sus propias formas de trabajo que hacen que sea integración sensorial y no sea otra cosa. Entre ellos está el equipo móvil, la seguridad en el espacio, son muchos los puntos, inclusive se habla de una fidelidad al tratamiento. Y la integración sensorial realmente es la base del aprendizaje de todas las habilidades, pero también es central en la autorregulación de la conducta y de las emociones. Para que exista una autorregulación de la conducta, tiene que haber una autorregulación fisiológica, luego una autorregulación sensorial, luego la autorregulación emocional y finalmente puedo regular mi conducta. Los niños que tienen problemas de integración sensorial tienen problemas para regular su conducta. Bueno, aquí nada más para recordar que todo esto ocurre en el sistema nervioso central. La información sensorial y la integración sensorial ocurre a niveles subcorticales y las respuestas adaptativas, que son las respuestas al medio, ya ocurren a niveles corticales. Las respuestas adaptativas son las respuestas donde somos exitosos en una interacción con el ambiente. Siempre que hay una respuesta adaptativa, siempre que hicimos algo y nos salió bien, esto deja al cerebro en un estado de mayor organización. Y estas respuestas adaptativas van desde niveles muy básicos, como puede ser mantenerme tranquilo, mantener esta homeostasis, aunque esté en un ambiente donde hay muchísimos estímulos.
Y ponemos el ejemplo de un bebito que puede ser de 6, 7 meses, que lo llevan a una reunión donde hay mucha gente, hay mucho ruido, hay música, ¿no? Mucha gente se acerca a saludar, y este bebé no hace mucha interacción, sin embargo se mantiene observando, se mantiene tranquilo, no llora, no entra en un llanto o no se queda dormido enseguida. Y esto nos está diciendo que ya está pudiendo recibir todos estímulos pasivamente y esto no lo desorganiza. Sin embargo, ponemos el ejemplo de un bebé, pero esto aplica a niños más grandes y por supuesto adultos, ¿no? Muchas veces nos pasa que vamos a un centro comercial y hay tanto estímulo que llega un momento en que necesitamos salirnos de ahí porque ya no podemos con esa cantidad de información. Entonces, las respuestas adaptativas van de estos niveles más básicos, donde soy un sujeto pasivo de los estímulos, pero no me llego a desorganizar, a niveles más altos que requieren actividades complejas, donde hay maneras inusuales de moverse y donde necesitamos múltiples adaptaciones sensoriales, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos esta foto de la escalada, donde pues estoy subiendo y bajando, que es información vestibular, pero también estoy en contacto con estas como roquitas de las cuales me voy agarrando, que es una información táctil, más todos los ajustes corporales que tengo, ¿no? Esto es una respuesta adaptativa, obviamente de un nivel mucho más alto. Y aquí para recordar que la integración sensorial es un proceso que va a depender de la motivación y la organización y la adaptación, y siempre la vamos a estar observando en el entorno de la ocupación, ¿sí? Recordemos que la integración sensorial es un marco de referencia que nace de la terapia ocupacional. Por eso siempre estamos observando la parte sensorial, pero en función de las ocupaciones. Ya para hablar de los desórdenes de procesamiento sensorial, simplemente se los voy a mencionar porque esto requeriría muchas horas, seminarios de trabajo, pero que sepamos que hay problemas de modulación, que es esto cuando aparecen las hiperrespuestas a los estímulos. Al niño le molestan mucho los ruidos, o le molestan mucho las texturas, o es muy piquis para comer. Cuando el niño es hiporresponsivo, parece que no registra la información, es demasiado tranquilo, es muy difícil activarlo, o cuando el niño es buscador, que también es un bajo registro, pero es un niño que registra poco y entonces va en busca de mucha sensación. Son niños que suelen ser bastante activos físicamente, estar involucrados todo el tiempo en actividades motoras o sensoriales. Luego los problemas de discriminación, que son los problemas que tienen que ver más con diferenciar las características de los estímulos. Y finalmente los problemas con motores con base sensorial, como la dispraxia o los desórdenes posturales. Entonces decimos que la modulación es esta capacidad de regular y organizar el grado, intensidad y tipo de respuesta que vamos a dar a un estímulo que recibimos, manteniendo siempre este nivel óptimo de desempeño. La modulación sensorial va a impactar mi nivel de alerta, alerta sensorial, qué tan prendidos están los estímulos, ¿no? Si nosotros de repente nos perdimos a la noche en un lugar que no conocemos, nuestro nivel de alerta va a estar muy alto, porque vamos a estar como muy pendientes de cualquier cosa que pueda pasar para nuestro alrededor para saber si estamos seguros o si estamos en peligro. Sin embargo, si yo mantengo ese nivel de alerta tan alto en una clase y estoy pendiente de todos los ruidos que pasan alrededor, mi nivel de atención no va a ser bueno. La modulación sensorial también influye en la regulación de las emociones, porque si yo estoy con un nivel de alerta alto, estoy percibiendo muchas sensaciones y difícilmente pueda regular a partir de ahí mis emociones. Y finalmente va a impactar la organización de mi comportamiento, de mi conducta. En estos problemas de modulación tenemos dos extremos: la pobre orientación o el bajo registro y la sobreorientación o la defensividad. Y en el medio tenemos esta banda que es el alentamiento óptimo, que sería lo ideal, ¿no? Todos en algún momento del día estamos en algún extremo.
eso es normal. Lo que no es muy funcional es siempre estar en alguno de los dos extremos. Y la modulación sensorial hace que yo prefiera ciertas actividades, ¿no? Si tengo un bajo registro sensorial, sí voy a tener una preferencia de actividades fuertes que involucren mucho ruido. Incluso puedo tener situaciones de ponerme en peligro al no percibir justamente el peligro, ¿no? Y en cambio, el hipersensitivo puede ser una persona de menos contacto, más observadora, que se toma su tiempo para integrarse en una situación nueva, ¿no? Como mucho más precavida. La modulación, una de las partes más importantes es que va a permitir a la persona responder al estímulo que es importante y no hacerlo a todos los estímulos que están presentes en una situación y no son relevantes para lo que estamos haciendo. Y esta es la base para poder mantener la atención en una actividad. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito, ya se los comenté, lo que pueden ser las hiperrespuestas. El niño que busca sensaciones, que constantemente está involucrado en actividades que le permiten mayor sensación, y el de bajo registro, que suelen ser niños más quietos, más pasivos, más apáticos, y que es difícil jalar su atención. Vamos a hablar muy poquito de las praxis. Es una capacidad únicamente humana que requiere pensamiento consciente y permite al cerebro conceptualizar, organizar y dirigir una interacción. Las praxis básicamente son la idea de lo que queremos hacer, la planificación para poder llevar a cabo esa idea y finalmente la ejecución, llevarla a cabo. Por eso decimos que es un puente entre la motricidad y la cognición. Y aquí ponemos este ejemplo, ¿no? De tengo una idea que es llegar a ese tesoro escondido, tengo que planear cómo voy a realizar eso, por dónde tengo que pasar, qué materiales necesito, etcétera, etcétera, y finalmente la ejecución. Y entonces, la dispraxia sería justamente esta dificultad para planificar, secuenciar, ejecutar acciones nuevas y desconocidas. Es un desempeño motor pobre y torpe en habilidades gruesas, finas y orales, ¿no? Y acá es muy importante mencionar que hacemos planificación ante una situación nueva. Cuando la situación no es nueva y estamos repitiendo, por ejemplo, un circuito, ya no estamos trabajando esta área del cerebro que tiene que ver con la planificación. Muy bien, aquí voy a manejar solamente algunos ejemplos, pero para distinguir, porque a veces es difícil distinguir lo que son conductas, problemas conductuales o posibles dificultades de procesamiento sensorial, ¿no? Entonces, una conducta típica en muchos niños con discapacidad puede ser, por ejemplo, mostrar preferencia de ropa y desear tomar sus propias decisiones al vestirse, ¿no? Y bueno, la verdad que no solamente de niños con discapacidad, sino de niños. Ahora, una conducta que puede identificar dificultades de procesamiento sensorial es que ya no es solamente una preferencia, es extraordinariamente quisquilloso en el vestir, le molesta el roce de la ropa, se jala la ropa porque realmente hay una molestia física, parece irritarse mucho con diferentes materiales o etiquetas, ¿no? O sea que ya no es me gusta o no me gusta y puedo ser más terco o menos terco, más flexible o menos flexible. Es esta sensación me desorganiza y desorganiza mi día, ¿no? Aborda con precaución las nuevas actividades de motricidad. Se siente alterado o extremadamente temeroso con los movimientos. No le gusta esta sensación de movimiento. Se aferra a las actividades familiares y no toma riesgos motores nuevos. Se resiste a muchas actividades en campos de juego.
Por otro lado, en un problema, en una cuestión conductual, podríamos decir que le disgustan las rutinas de aseo, ¿no? El cepillado de pelo, limpieza de las uñas, ¿no? Todos los niños muchas veces cuando se les dice, bueno, ahora es hora de ir al baño, está no, no quiero, ¿no? Pero el niño que tiene un problema de procesamiento sensorial se resiste constantemente, se la pasa muy mal mientras ocurre el aseo, está molesto, puede tirar cosas, puede tratar de huir, de marcharse. O sea que la conducta pasa a ser no un tema de flexibilidad, sino un tema de desorganización. Bien, vamos a continuar. En el año 2006, la doctora Miller, que es una de las grandes investigadoras y teóricas de este momento, nos decía que el problema de la palabra tratamiento es que evoca la imagen de una solución rápida y completa a modo de un antibiótico, ¿no? Como arregla una infección. La terapia ocupacional no es una cura rápida, es un programa terapéutico que se diseña para promover la calidad de vida del niño, incrementando sus habilidades en la vida diaria, en el juego, estudio y rutinas de autocuidado. Y por eso es muy importante cuando uno de nuestros niños tiene un problema de integración sensorial, es muy importante entrenar a la familia para que pueda comprender qué es lo que está pasando y de esa manera aplicar las estrategias a lo largo de su día, porque esto se va a manifestar constantemente. Entonces, la terapia ocupacional va a interactuar y colaborar con padres, maestros, para ayudarlos a comprender la conducta e inclusive poder diferenciar cuándo es algo conductual y cuándo es algo sensorial. Adaptar el medio ambiente a las necesidades del niño, esto es fundamental. Muchas veces las estrategias en la escuela incluso empiezan por estrategias directas en el niño, y realmente primero tenemos que saber las necesidades del niño, hacer los ajustes sensoriales en el ambiente, luego hacer los ajustes sensoriales en la actividad, y finalmente ver qué ajustes vamos a hacer o qué estrategias vamos a manejar con respecto al niño. Y crear experiencias sensorio-motrices a lo largo del día en el contexto natural del niño. ¿Sí? No hay otra manera de trabajar la integración sensorial que no sea a través de las experiencias sensorio-motrices. ¿Qué debemos hacer? Tener un conocimiento claro de cuáles son las necesidades sensoriales de la persona. Para esto necesitamos una evaluación por un especialista. Aprender a observar qué estímulos lo organizan y cuáles lo desorganizan. Como a todos, hay estímulos que van a favorecer nuestra conducta organizada y tranquila y nuestro mejor aprendizaje, y hay estímulos que van a hacer lo contrario. Entonces tenemos que identificar en el caso del niño cuáles son los que organizan y los que desorganizan. Tenemos que hacer un match entre las necesidades sensoriales de la persona y todos los ajustes que puedan hacerse en el ambiente y la actividad. Tenemos que tener claro que los estímulos no son ingenuos, son una herramienta de trabajo y producen un efecto en el sistema nervioso central, aunque quizás no veamos la respuesta inmediatamente. O sea, no es ingenuo esto de columpiar, de mecer, de tocar al niño, de poner texturas. Todo esto tenemos que estar pensándolo muy bien de por qué estamos eligiendo estos estímulos sensoriales y qué respuestas queremos ver. Y también tener en cuenta que muchas veces, por ejemplo, las respuestas del sistema vestibular, o sea, el estímulo vestibular que damos, puede permanecer en la persona incluso hasta 24 horas. Entonces, a lo mejor al principio no vemos ningún síntoma, pero más tarde el niño se siente mareado o incluso tuvo náuseas o hasta llegó a vomitar. Entonces, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque los estímulos son nuestra herramienta terapéutica en este campo. Vamos a tocar un poquito las características principales de los problemas de integración sensorial en distintas poblaciones. Entonces vamos a nombrar el tema del espectro del autismo, la población de niños, jóvenes y adultos que se encuentra dentro de este espectro suelen tener problemas en la detección y el registro del input sensorial,
suelen tener problemas en la modulación y suelen tener problemas de praxis. O sea, hay personas que tienen un bajo registro, por ejemplo, de un input, hay personas que son hipersensibles a algunas sensaciones, y hay personas que tienen problemas en la planificación motora. ¿Qué buscamos en cuanto a los objetivos terapéuticos? Vamos a buscar favorecer el óptimo nivel de alerta a través del control sensorial del ambiente y de la tarea. Recordar que si un niño justamente tiene problemas de modulación y es hipersensible, si estamos en un ambiente que tiene muchos estímulos, esto va a subir su nivel de alerta y va a empeorar su conducta y su aprendizaje, ¿no? Si, por ejemplo, estamos tratando en ese momento de que realice una actividad escolar y hay muchos estímulos a su alrededor, pues es un desafío demasiado alto. Facilitar el compromiso activo en la exploración del ambiente físico y el uso eficiente de su cuerpo para ampliar su repertorio ocupacional. O sea, necesitamos ponerlo a interactuar con experiencias sensorio-motoras que tengan un sentido para esta persona. En cuanto a la integración sensorial y la parálisis cerebral, los problemas de procesamiento sensorial pueden ser resultado directo de una lesión del sistema nervioso central o secundarios a estos déficits neuromotores, debido a deficiencias en el tono muscular, patrones de movimiento atípicos o falta de experiencias sensoriales. Esto quiere decir que al niño o la persona moverse con patrones de movimiento atípicos, las experiencias sensoriales también pueden estar restringidas o afectadas. Lo que buscamos es proveer actividades ricas en entradas sensoriales para poder incrementar este feedback sensorial, ¿no? Esta retroalimentación sensorial. Y a través de esto también modular los niveles de alerta. Las personas con daños cerebrales pueden tener también distintas fluctuaciones de su alerta. Entonces, siempre tenemos que observar si su alerta está muy bajo y ver cómo lo subimos, o al contrario, si está hiperreactivo y por ende con un nivel de estrés, lo primero que tenemos que hacer es bajar ese nivel de alerta. Y en cuanto a la integración y las personas con síndrome de Down, observamos desórdenes de modulación y dispraxia. Estos son los problemas más comunes y más característicos en esta población. En cuanto a la dispraxia, hay mucha relación con el tema muscular y los problemas de planeación motora. Y en cuanto a la modulación, pues hay desde bajos registros, por ejemplo, de la sensación táctil, hasta hiperrespuestas auditivas y táctiles. En cuanto a las pautas de tratamiento con esta población, también siempre tenemos que checar los niveles de alerta, utilizar la información sensorial para favorecer la atención, favorecer estimulación de sistemas proximales, los que mencionamos, el táctil, el propioceptivo y el vestibular, y finalmente trabajar sobre el registro táctil. Muchos de los niños de esta población tienen una dificultad en el registro táctil. En cuanto a los niveles de alerta, aquí tenemos que diferenciar. Muchas veces el tono muscular bajo lleva a una pobre postura y esto hace a una dificultad en el nivel de alerta, lo cual va a traer a su vez una dificultad en la atención. Pero también puede haber niños que tienen un tono muscular bajo, pero son hipersensibles a ciertos estímulos y esto va a hacer que estén hiperalertas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de bajar ese nivel de alerta. Y para el tratamiento, ya para el abordaje del tratamiento de un niño joven o adulto con problemas de procesamiento sensorial o integración sensorial, recuerden que es muy importante acudir a un terapeuta ocupacional, que somos los especialistas en este abordaje, que tenga ya una experiencia previa en el abordaje de integración sensorial. Bueno, pues me fui bien rapidito para poder llegar
a tiempo para que quede el espacio para las preguntas. Muchas gracias. Ciertamente muy, muy rápido y con una información muy completa, ¿no? Desde los antecedentes, qué es la integración sensorial, cómo se da en algunas discapacidades o en algunas poblaciones específicas y qué hacer, ¿no? Mira, tenemos aquí algunas preguntas. Nos están diciendo, ¿qué consecuencias tiene un alumno cuando hay una inmadurez en el sistema propioceptivo y visual? ¿Y cómo serían las terapias de propiocepción para las personas con problemas de tacto? Bien, se mezclaron ahí algunos conceptos y me parece totalmente normal porque sé que es mucha información. Primero, no hay una terapia de por sí propioceptiva. Tendríamos que primero hacer este análisis, esta evaluación y ver cuál es el déficit. La propiocepción fundamentalmente nos da mucha información de nuestro propio cuerpo y eso es elemental para cualquier otra actividad que querramos realizar. Tenemos que tener consolidado nuestro esquema corporal para de ahí poder realizar otras actividades. En cuanto a la deficiencia visual, hay que aquí diferenciar entre una deficiencia visual funcional, que puede ser un problema de integración sensorial, o si hay una deficiencia visual por sí misma. Son aspectos muy diferentes. Y lo que tenemos que trabajar aquí es justamente mucho desde la coordinación del cuerpo hacia la ejecución motora dentro de un campo visual. Entonces hay actividades y estrategias específicas, ¿no? para esto, que digo, no puedo enumerar todo porque sería interminable, pero se trabaja con ese enfoque. Eso es lo importante de entender, que se trabaja desde el cuerpo para mejorar, por ejemplo, una habilidad visoespacial, como puede ser el diferenciar las letras, ¿no? Pero en vez de un trabajo académico de escritorio, se trabaja desde el cuerpo para mejorar esta habilidad. Gracias. Dice, ¿los movimientos estereotipados son parte de estas respuestas protectoras? Los movimientos estereotipados, muy buena pregunta, pueden ser parte de una respuesta protectora, pero también puede ser la manifestación de una necesidad sensorial, ¿no? Cuando se hace un movimiento repetitivo, ese movimiento nos da una información muy específica y muy fuerte. Entonces, muchas veces nosotros lo que queremos es que se deje de hacer ese movimiento estereotipado, pero no le damos al niño otra estrategia con que suplir esa necesidad sensorial que está teniendo. Gracias. Mira, dice, mis alumnos, ay, ya se movió, perdón. Perdón, es que se movió. Sí, claro. Le gustaría saber por qué diferentes entidades no avalan la integración sensorial como terapia, aludiendo que no tienen evidencia empírica, aunque desde una perspectiva personal ha visto el funcionamiento en los consultantes con TEA. Sí, pues realmente integración sensorial fue una corriente muy cuestionada en su momento, supongo que por lo innovadora. Sin embargo, hay mucha evidencia empírica y de hecho basta meterse, si quieren, en Google Academic y van a ver la cantidad de artículos basados en evidencia que existen sobre el tratamiento de integración sensorial. Particularmente en México, tardó mucho entrar en esta corriente. Hoy ya tenemos muchos terapeutas formados en esto y muchos neurólogos que comprenden y pueden identificar estas necesidades sensoriales. Inclusive dentro del diagnóstico del espectro del autismo, en el DSM-5 figuran los problemas de procesamiento sensorial como un criterio secundario para el diagnóstico. Entonces, creo que también esto es cierto que esto pasó,
pero creo que también se quedó un poquito como el mito, ¿no? Realmente hay mucha evidencia ahora sobre la integración sensorial. Incluso la última clasificación de los desórdenes de procesamiento sensorial que propone la doctora Lucy Miller está basada en estudios neurofisiológicos. Entonces, cada vez se está avanzando más. Hay estudios muy recientes, muy interesantes, de resonancias magnéticas de cerebros de personas con problemas de procesamiento sensorial, dentro de ellos Temple Grandin, y una persona que no lo tiene, y se ven las grandes diferencias en cuanto a que son cerebros que no descansan, porque siempre están encendidos, siempre hay más áreas del cerebro involucradas en una actividad de las que son necesarias, que es uno de los problemas de la hipersensibilidad, ¿no? Hay una pregunta que nos dice que si es común que exista un problema de integración sensorial en personas con discapacidad psicosocial. Fíjense que en los últimos años se están haciendo mucha investigación sobre esta relación. Hasta ahora no ha habido como mucho trabajo en esta área, porque integración sensorial nace específicamente del trabajo con los niños. La doctora Giners trabajaba con niños con problemas del aprendizaje y empezó a relacionar que estos niños tenían también problemas sensoriales. Sin embargo, ya posteriormente a esto se empezó a hacer mucho trabajo también en adultos, y se comenzaron a hacer correlaciones entre adultos con trastornos psiquiátricos y problemas de integración sensorial previos. Entonces, es un campo que diría que más bien está en investigación, pero no se descartaría. Sí. También nos preguntan si la equinoterapia puede ayudar a mejorar la integración sensorial. La equinoterapia puede ayudar a mejorar. Es necesario que la persona que lo esté manejando tenga como criterios con respecto a esto. ¿Por qué? Porque la equinoterapia involucra mucha estimulación sensorial, ¿no? Desde el roce del cuerpo del niño con el pelo del caballo, el movimiento, o sea, involucra mucha información sensorial. Entonces es muy importante que si está este conocimiento de los problemas sensoriales del niño y está este análisis de toda la sensorialidad que provee la actividad con el caballo, y esto se trabaja paulatinamente, por supuesto que puede ayudar. No, nos hacen una pregunta específica. Dice, ¿qué actividades nos recomiendas para que yo me imagino un niño pueda conciliar el sueño? Es un niño hiposensible, dice. Bueno, para el tema del sueño es un gran tema en sí mismo, pero bueno, una de las cosas que se recomienda es que si nosotros queremos que un niño se duerma, por ejemplo, a las 8 de la noche, 2 horas antes ya tiene que haber un cambio sensorial en el ambiente. O sea, ya tenemos que ir desde el ambiente diciendo, acá estamos haciendo un cambio, una bajada en el alerta. Eso significa ya no tanta luz, olores en la medida que se puedan dulces, agradables. Checar si el niño no tiene ninguna molestia con ningún estímulo, porque por ejemplo hay niños que tienen hipersensibilidad táctil y entonces antes de dormir les cepillamos los dientes y su nivel de alerta sube muchísimo y es muy difícil que luego concilie el sueño. Entonces, checar las cuestiones específicas del niño con respecto a sus reacciones a los estímulos sensoriales. Se recomienda que nada de dispositivos electrónicos estas 2 horas antes del sueño. Es muy importante el establecimiento de las rutinas, tanto las rutinas de alimentación como las rutinas de sueño. Es muy importante también el tema de la luz, que el niño esté expuesto a luz natural o luz artificial, en el caso ahora de la contingencia, ¿no? Durante el día, para que después a la noche haya este cambio de no exposición a la luz. Esos serían como algunas sugerencias muy generales, sin conocer al niño, que tenemos que tener en cuenta a la hora de
del sueño. Sí, es muy interesante. Dice, ¿hay alguna prueba para identificar cuándo es sensorial y cuándo conductual? Si sí hay, ¿en dónde se puede certificar o preparar para aplicar estas pruebas, ¿no? No hay una prueba como tal que diferencie esto. Integración sensorial, como vimos hace un rato, tiene varios aspectos, ¿no? La parte de modulación, en general esta parte la trabajamos a través de cuestionarios que están estandarizados y son cuantitativos. Estos cuestionarios los aplicamos con papás, maestros y cuidadores para tener como una visión más amplia, ¿no? Esto nos va a dar como resultado si el niño tiene o no tiene problemas de modulación. Sin embargo, con esto no alcanza, es necesario hacer una observación clínica para exponer al niño a diferentes estímulos y observar cuáles son las respuestas. Y esto solamente es en el campo de la modulación. En el campo de la discriminación se suelen usar pruebas también o subpruebas de otras, como por ejemplo puede ser el ABC Movement o el mismo Frosty, que nos van a dar información sobre el niño, y aquí lo importante va a ser la interpretación que le vayamos a dar con los conocimientos de integración sensorial. Existe una sola prueba que es específica de integración sensorial, que es muy larga y costosa, que se llama SIP, que la desarrolló la doctora Giners en los años 70, y ahora se está trabajando una actualización de esta prueba. Pero inclusive esta prueba, en los subítems, vemos que se utilizan muchas cosas que también se utilizan en otras pruebas. Lo importante, como decía aquí, es la interpretación que le vamos a dar. Pero estas pruebas, sobre todo en la parte de la conducta, lo que influye mucho son los procesos de modulación, ¿no? Y bueno, y también la planeación en cuanto a que si el niño está constantemente frustrado porque no puede ser efectivo en el ambiente por sus procesos de planificación, eso también obviamente va a afectar su conducta, ¿no? Justamente la otra pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo se puede diferenciar entre una alteración sensorial y una de conducta? Que si hay algún punto clave que nos permita hacer un diagnóstico diferencial. Sí, ese es de las cosas más difíciles, sobre todo en el cotidiano, ¿no? Para los papás. Y eso es algo que trabajamos mucho con las familias, porque si el problema está siendo conductual, se necesita una estrategia conductual, y si el problema está siendo sensorial, se necesita una estrategia sensorial. Una de las cosas que utilizamos para diferenciar es si el niño efectivamente estuvo expuesto a estímulos sensoriales que afectaron su nivel de alerta, y esto va a afectar su respuesta conductual, ¿no? O sea, en la conducta que estamos observando, tenemos que ver si anteriormente el niño estuvo haciendo mucho esfuerzo para lidiar con sus problemas sensoriales. Podemos pensar que nosotros nos despertamos, ¿no? Y tenemos ahí unas 5 fichitas para nuestra autorregulación, ¿no? Entonces nos despertamos y pensemos que un niño que tiene un problema de integración sensorial se despierta, viene toda esta cantidad de estímulos, ¿no? Que los ruidos, que la luz, ¿no? Entonces se despierta como un poco más sacado de onda si hay muchos estímulos alrededor, ¿no? Sobre todo si hay hermanos, si hay como mucha ya actividad. Entonces ahí podemos pensar que ya se está gastando media fichita, ¿no? De sus 5. Luego vienen todas las actividades de higiene, ¿no? Si es un niño que tiene hipersensibilidad táctil, por ejemplo, y viene todo el tema de vestirse, desvestirse, bañarse, peinarse, ahí se gastó seguro una ficha más. Luego viene el desayuno, ¿no? Donde estamos en una instancia donde hay que sentarse, hay que estar quietos, recibir el alimento, están todo lo que implica visualmente el alimento, los olores, ¿no? Y si lo llego a poner en mi boca. Ahí me gasté una ficha más, ¿no? Después me llevan a la escuela. Voy en la escuela, voy con mi cinturón, voy tratando de estar quieto, pero hay todo el ruido de afuera. Prácticamente estoy llegando a la escuela con 2 fichitas y media de autorregulación,
¿no? Porque me las estoy gastando en estos procesos sensoriales que si no tengo un problema sensorial, ni me las gasto, porque no tengo problema con esas cosas que están sucediendo sensoriales. Me adapto a ellas, puedo tener estas respuestas adaptativas, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la base para tratar de entender, es la observación, ir viendo cuáles son las respuestas que el niño me está dando frente a los estímulos que estoy poniendo, porque hay respuestas muy claras, desde cerrar la mano, desde evitar, desde el aumento del tono, desde sudoración, molestias, ¿sí? Son diferencias que clínicamente podemos observar. Muchas gracias. Dice, mi hermana tiene 4 años, tiene síndrome de Down. A veces creo que busca maneras para autorregularse no muy usuales. Se golpea la espalda 3 veces y luego la cabeza. Otra es que se mete los dedos a la boca y empieza a arrullarse. Y la última es movimiento de manos como aleteo. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? A veces me preocupa mucho cuando se golpea y le intento decir que eso duele, que no lo haga, pero insiste. Bueno, ahí, si se fijan, todas las conductas que mencionó están en relación con la vía propioceptiva, ¿sí? Con la información que viene de músculos, articulaciones y de tendones. Perdón. Y donde está el umbral del dolor está muy alto, o sea, ella tiene que sentir mucho para sentir una molestia o un dolor. Quizás ese mismo movimiento para otro niño haría que llore, ¿no? Esa misma intensidad de movimiento. Entonces, ahí tenemos que trabajar específicamente sobre la vía sensorial, o sea, incrementar la información de su propio cuerpo. ¿Cómo hacemos esto? Esto se trabaja con actividades de resistencia, lo que llamamos trabajo pesado, que es cargar como cosas pesadas. Trabajo de resistencia quiere decir que voy a, por ejemplo, empujar un mueble, pero ese mueble está un poquito pesado, ¿no? Y entonces al querer yo empujarlo, voy a recibir mucha más información de mi cuerpo. Se trabaja mucho con juegos como son el taquito, que apachurro al niño, por ejemplo, en una cobija y le doy compresión en las articulaciones. Hay diferentes juegos, pero si se fijan, son todos juegos que van hacia aumentar la información de adentro, no buscar referencias afuera, sino aumentar la información propioceptiva al aumentar el trabajo de las fibras musculares en contracción contra cosas que donde tengo que hacer un esfuerzo. Mira, hay otra también de otra mamá, dice, mi hijo es muy pasivo, hipoactivo, pero todo el tiempo quiere morder su camiseta. ¿Cómo puede sustituir ese estímulo? Bueno, ahí también tenemos un caso de otro chiquitín que está buscando información específicamente, parecería que en la boca, ¿no? Aquí podemos intentar con estas mordederas, hay distintos tipos de mordederas, que al él morder le refuerce la información de su boca. Podemos trabajar con diferentes tipos de masajes que refuercen esta información de su boca. Podemos intentar con esas comidas que llamamos crunchies, ¿no? Como pueden ser cereales o cosas que necesitamos morder, porque también eso aumenta la información a nivel oral. A mí mucho no me gusta dar estas estrategias generales porque no conozco a los niños, no sé qué es lo que está pasando, entonces también tómenlas con pincitas, no son recetas, son como ciertas generalidades que sabemos que funcionan, pero la verdad es que cada niño es particular, ¿no? Y tenemos que analizar por qué están buscando esas estrategias. Pero siempre es importante pensar en antes de, porque nosotros en general vemos una conducta que es disfuncional y lo que queremos es retirar esa conducta, ¿no? Pero desde la integración sensorial se piensa, bueno, él está haciendo esa conducta porque de alguna manera esa conducta lo está organizando. Entonces, antes de quitarla, tengo que pensar, a ver, ¿qué componentes tiene esta conducta y por qué otra sensorialmente parecida la puedo reemplazar? Claro.
Claro. Dice, mira, este es de un maestro de educación física. Dice que es maestro de educación física en educación especial. Dice que él realiza circuitos sensoriales. ¿Algún comentario en educación especial de su área? Que si tuvieras algún comentario. Bueno, yo nada más el comentario que haría es conocer las necesidades sensoriales de sus alumnos, ¿no? Si pudiese, yo sé que no es mucho seguramente el tiempo, ¿no? Pero si pudiese tener un poquito más de información o observar cómo van respondiendo los niños, ¿no? En integración sensorial nunca nunca se utilizan la información sensorial pasivamente, ¿no? O sea, se busca que el niño interactúe. Si el niño no quiere interactuar con determinada, por ejemplo, zona del circuito, eh, se deja que no lo haga, ¿no? Porque estamos pensando que por algo no quiere tener ese contacto con esa sensación en particular. Entonces, creo que sería interesante poder pensar en observar las respuestas de los niños, ser como un poquito ahí más específico en cada niño, qué le está pasando con cada tipo de textura que se está poniendo, y a lo mejor eso nos va a ir llevando a ver que hay una tendencia, que hay un niño que siempre evita las mismas consistencias, ¿no? O que siempre evita pasar por determinados lugares, que puede tener que ver con algo más propioceptivo o vestibular, e ir trazando ese perfil, ¿no? de cada niño, y en función de eso hacer los ajustes. Y también recordar que si en un circuito nosotros queremos trabajar la planificación motora, tenemos que siempre cambiar algo en el circuito, si no, no hay planificación, si no solamente hay repetición, ¿no? Hay como desarrollo de esa habilidad, pero no estamos involucrando las áreas del cerebro que hacen las respuestas adaptativas, que en este caso sería la parte frontal, ¿no? De la corteza, que lo que hace es solucionar problemas. Entonces, si un circuito nosotros les vamos cambiando pequeñas cosas, vamos a estar promoviendo mayores respuestas adaptativas. Sí, muchas gracias. Dice, ¿qué instrumentos podemos utilizar, bueno, para identificar el nivel de modulación sensorial? Pues acá entrarían los perfiles sensoriales. El perfil sensorial más conocido y que se ha utilizado hace muchísimos años y sobre el cual yo creo que hay más investigación hecha es el perfil sensorial de Winnie Dan, que acaba de salir, bueno, no acaba de salir, pero hace muy poco salió su última versión y ya involucra pues todos los grupos etarios, ¿no? Realmente desde prácticamente el nacimiento hasta creo que los 99 años. Y está dividido por edades. Y después también está el cuestionario de Lucy Miller, de procesamiento sensorial, que es un cuestionario que también está muy bonito, que está hecho para maestros y está hecho o sea, para el contexto escolar y también está hecho para el contexto familiar. Pero son los más serios, ¿no? Sobre los cuales más investigación hecha, son esos dos. Esto que tú estás comentando es muy importante para los maestros, sobre todo para los de educación especial. No sé si te enteraste que se dotó a muchos centros de atención múltiple de aulas multisensoriales, antes llamados cuartos blancos. Y entonces, ahorita me recordó el maestro de educación física que justamente pusieron a los maestros de educación física de responsables para hacer uso de estas aulas multisensoriales. Son unas aulas preciosas, preciosas. Sin embargo, lo que ha faltado mucho ahí es la capacitación, ¿no? Te dan algunas actividades, te dicen algunas cuestiones cómo hacerle, pero no te hablan de toda la importancia que tiene que tú detectes cuáles son las características de cada uno de los chicos para poder intervenir asertivamente, ¿no? Esto que le dice al maestro de educación física, a mí se me hace muy valioso, ¿no? Y es solamente una partecita de todo lo que contempla su labor. Y esto que tú haces, estas recomendaciones de estos cuestionarios,
de estos perfiles, yo creo que debemos de conocerlos, bueno, deben conocerlo las personas que están trabajando ahí, por lo menos para tener un mayor acercamiento al trabajo que tienen que hacer con las aulas multisensoriales, ¿no? Porque meten a los niños y dicen, está tiene muy mala conducta, muy mal comportamiento, que se vaya al aula multisensorial. Y el aula multisensorial está llena de estímulos, ¿no? Hay maestros que yo veía que llegaban y metían a los niños, les prendían todos los aparatos y como un área de juego, ¿no? Pero ¿a qué estamos exponiendo a los niños con diversas discapacidades a ese ambiente? Yo pienso que más que ayudarlo, pudiera perjudicarlos más, ¿no? Más que integración sensorial, es desintegración sensorial, ¿no? Entonces Sí, es muy valioso lo que nos estás comentando ahorita. Yo lo aprecio es, muchísimo. yo te agradezco que hayas mencionado este tema porque es un tema como controversial también, porque yo sé que inclusive se han puesto mucho presupuesto en conseguir, ¿no?, Mucho estos presupuesto, sí. lugares. Pero el tema es justamente entender que los estímulos no son ingenuos, o sea, producen cosas en nuestros cerebros. E incluso puede suceder que metemos a un niño y sale más desorganizado, ¿no? Sale llorando o sale disgusto porque la información que se dio no era la adecuada a lo que el niño sensorialmente estaba necesitando, ¿no? Entonces, acá hay que ser muy, muy cuidadosos. Los estímulos producen cambios químicos en el cuerpo, ¿no? Se pueden segregar receptores que pueden ayudar o se pueden segregar receptores que pueden desorganizar, ¿no? Incluso hacer sentir mal al niño. Y aquí también yo quisiera hacer esta diferencia entre lo que es integración sensorial y estimulación sensorial. No es lo mismo, son dos enfoques muy diferentes. La estimulación sensorial se basa básicamente en proveer estímulo, incluso pasivamente. En cambio, la integración sensorial lo que busca es que el niño integre información, que esa información sea significativa para él y que la pueda integrar, o sea, significa que no le moleste en la vida cotidiana. Muchas veces yo doy este ejemplo de el niño que es hipersensible táctil, ¿no? En una de las cosas que lo vemos es en su respuesta con las texturas, o sea, efectivamente no le gusta tocar texturas, pero eso es lo menos importante en su vida, ¿no? Que toque o no toque texturas. Lo importante es que es un niño que no se deja vestir, que no se deja peinar, que su nivel de alerta se dispara, que su atención es pobre, que a veces le cuesta interactuar con otros niños, ¿no? Hay muchos más síntomas de un problema de hipersensibilidad táctil. Entonces, si yo trabajo solamente con la espuma y hago que toque 10 veces la espuma y se acostumbra a la espuma, ok, tolera la espuma, pero no se trabajó nada de lo anterior, no se modificó su umbral de aversión al estímulo. Entonces va a seguir con los mismos problemas para vestirse, para peinarse, que en realidad esos son los que importan, ¿no? Decimos que hay un desorden de problemas de procesamiento sensorial cuando afecta el desempeño en las ocupaciones, cuando afecta el desempeño en las actividades de la vida diaria. Si no, no es un problema si toco o no toco una textura o si me gusta o no me gusta tal olor, ¿no? De hecho, todos tenemos como nuestras preferencias sensoriales y todos tenemos ciertas cositas que no nos agradan. Y eso no significa que tengamos un problema de procesamiento sensorial en la medida que esto no interfiera con nuestras actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, esto es una diferencia, sobre todo, integración sensorial ha procurado mucho desde el inicio y más ahora, estar en relación con con las investigaciones de neurociencias, ¿no? O sea, tiene mucha fundamentación el trabajo que se está haciendo. Entonces, no se puede simplificar integración sensorial al manejo de texturas o al manejo de pongo más estímulos, ¿no? Como muchas veces vemos. Sí, es cierto que utilizamos semillas y utilizamos cosas, pero se hace mucho más que esto, ¿no? Entonces, con respecto a lo que dices de estos cuartos de estimulación multisensorial, yo diría precaución, más que nada precaución. En la Completamente. medida de lo posible, ir utilizándolos de a poco, pero jamás dejar entrar a un niño y encender todo, porque ahí no vamos ni siquiera vamos a saber qué fue lo que le hizo bien o qué fue lo que lo desorganizó, ¿no? Entonces, mucha precaución.
con los estímulos además, nosotros nos fijamos qué cantidad vamos a poner, con qué intensidad, durante qué frecuencia, ¿no? ¿Con qué frecuencia? ¿Durante cuánto tiempo? ¿No? Todo eso tiene que estar indicado para trabajarse en integración sensorial. Sí, justamente. Muchas gracias, ¿eh? Al contrario. No, es que es un tema, es un tema, ¿no? Dice, ¿cómo puede la integración sensorial ayudar en el control de esfínter? Bueno, ahí también tendríamos que ver cuál es el perfil del niño. A veces lo que sucede es que el niño que tiene un bajo registro en la vía propioceptiva, ahí también está la información interoceptiva, que es la información que viene de nuestras vísceras, ¿no? O sea, yo para tener un control de esfínteres, primero tengo que sentir que estoy lleno, ¿no? Para decir, ah, ok, estoy lleno, entonces tengo que ir al baño, ¿no? Entonces, este puede ser uno de los temas, ¿no? Que a veces los papás dicen, no, incluso por ahí se hace encima, se ensucia y parece que no le molesta, él puede seguir así todo el día, ¿no? Y eso nos está hablando de un bajo registro, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que tenemos que hacer es aumentar el registro en toda esta zona del cuerpo, ¿no? En todo lo que involucra las piernas, el abdomen, ¿no? Trabajar también ahí con estrategias específicas con el terapeuta para que el niño empiece a tener más registro de la zona. Lo hacemos también a través de cargas de peso, ¿no? Tratamos de usar lo menos posible cosas de afuera y siempre más bien utilizar al niño, ¿no? O sea, como el ejemplo que daba, si yo doy más peso en una pierna, voy a sentir más esa pierna que la otra, y no estoy utilizando algo de afuera. Entonces, aquí primero tendríamos que ver si efectivamente el niño que está teniendo este problema de control de esfínteres tiene un problema de identificación, de integración sensorial que se correlaciona con esto, y entonces ahí hacer la intervención como estos ejemplos que se me han ocurrido ahora, ¿no? En relación a este tema. Ese tema. Mira, hay otro que también es interesante. Dice, mi nieto tiene 6 años y tiene autismo. ¿Cómo puedo ayudarlo a regular sus emociones? Es una Bueno, abuela que nos pregunta. aquí nuevamente habría que ver si hay un problema de integración sensorial que esté afectando en la identificación y la regulación de las emociones. O sea, un niño puede tener problemas en regular sus emociones y no tener un problema de integración sensorial, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver si efectivamente el niño tiene problemas sensoriales, o sea, sensorialmente se desorganiza y luego esto afecta sus emociones, ¿no? Si ese es el caso, entonces primero tenemos que trabajar con los sentidos, ¿no? En general, las estrategias que suelen calmar son las estrategias que son rítmicas, monótonas y repetitivas, ¿no? Si un niño no tiene problemas de hipersensibilidad vestibular, si lo mecemos rítmicamente, eso baja el nivel de alerta, suele calmar, y a partir de ahí puedo trabajar mejor en identificar las emociones, ¿no? El tema es que los estímulos producen sensaciones en el cuerpo y a veces esto se confunde para poder identificar las emociones, ¿no? Recordemos que los niños cuando son pequeños no identifican todavía correctamente sus emociones. Entonces, también uno de los puntos en este acompañamiento es ayudar a identificar qué es lo que se está sintiendo para luego poder controlarlo, ¿no? Sí, muchas gracias. Mira, tenemos una pregunta que nos hacen en Facebook, en el Facebook de Confe, y que dice, un docente con un grupo de 35 niños regulares y que integra a alumnos con una condición específica, me imagino con alguna discapacidad, ¿puede implementar estas actividades de integración sensorial? Sí, sí se puede, sí se puede. Primero se puede hacer cambios en el ambiente, ¿no? Hacer un análisis adecuado del ambiente y ver qué cosas se pueden mejorar sensorialmente para promover el mejor desempeño de todos los alumnos, ¿no? Entonces, ese es un primer enfoque.
Después el enfoque sobre la tarea, qué cosas se pueden modificar en la tarea para que también los alumnos tengan un mejor desempeño. Y después sería ver los problemas sensoriales específicos de los alumnos en particular, ¿no? En un grupo tan grande, hoy por hoy, a como recibimos niños con estos problemas, casi estaría segura que seguro hay 2 o 3 que pueden tener algún problema de procesamiento sensorial. ¿Y qué recomendaciones se pudieran en el aula? También nos los preguntan aquí en el Zoom. Para recomendaciones en el aula, lo que tenemos que hacer es un análisis del ambiente. O sea, ver cuánta luz hay, si es la luz adecuada, si es luz natural, si es luz artificial, ver el nivel de ruido que hay, si es ruido externo, si es ruido interno, ver el tema de la estimulación visual. Muchas veces los maestros incluso tienen que hacerlo, de poner muchos trabajos en el ambiente y eso satura muchísimo el ambiente. Es mucho mejor si pudiésemos tener menos cosas expuestas, ¿no? El tema de la temperatura, el tema de si hay distractores externos, si el salón está de alguna manera con ventanales grandes y hay distractores externos. Entonces, todo eso lo tenemos que primero analizar y anotar como variables que influyen, tenerlo en cuenta, y entonces a partir de eso ver qué cosas efectivamente puedo cambiar en el salón, ¿no? Porque acá pues entra obviamente el tema institucional de qué se nos permite hacer y qué no se nos permite hacer. Entonces, habría que checar uno por uno qué cosas se pueden hacer. Pero sobre todo yo les recomendaría el primer punto, que cuando nosotros tenemos una buena integración sensorial, no nos damos cuenta de la carga de estímulos que hay en un ambiente, porque nuestro sistema lo integra solito. Entonces yo los invitaría a observar su ambiente y empezar a identificar qué tantos estímulos hay presentes y qué de esos estímulos podríamos tratar de quitar. Cuando hay mucha estimulación, es más difícil, tengo que hacer más trabajo porque tengo que inhibir mucha información para prestar información a otra. Es muy interesante toda esta charla que nos estás dando y faltan muchísimas preguntas por resolver, muchas que tenemos aquí, pero hemos procurado que des respuesta a la mayoría. Algo que nos preguntan y nos han preguntado en los webinarios y ahorita lo hacen específicamente con la integración sensorial. Y ya para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿a qué edad? ¿Hay alguna edad específica en la que ya no se pueda trabajar estos aspectos sensoriales, de integración sensorial con los jóvenes? Porque mira, hay jóvenes, por ejemplo, yo tengo un hijo de 37 años, pues que no tuvo toda esta riqueza desde edades tempranas, ¿no? Claro. Si a esta edad se les detecta a los jóvenes alguna situación, ¿todavía se puede trabajar con ellos? Es lo que nos están preguntando. Sí, sí, claro que se puede. De hecho, en los últimos años se ha hecho mucho más hincapié sobre el tema de adultos. Hay mucha investigación también actual sobre los trastornos de procesamiento sensorial en el adulto, tanto con como sin discapacidad, porque muchas veces yo estoy trabajando con un niño que tiene problemas de integración sensorial y al hacer el cuestionario los papás me dicen, yo tengo todo esto, ¿no? Entonces, sí se puede trabajar. Obviamente, siempre que se detecte antes, sabemos que la plasticidad neuronal pues hace que los cambios sean más consistentes, pero siempre se puede trabajar cuando hay este tipo de problemas. E incluso les diría que la persona, el adulto con problemas de integración sensorial, que entiende lo que le está pasando, que entiende, es esto que me está molestando, es esto que no me está permitiendo interactuar, es esto que me está perjudicando la atención, es un alivio también muy grande. Y con los adultos, obviamente la forma de trabajo es diferente, pero el enseñarle estrategias para que puedan estar mejor a lo largo del día es también una de las bases importantes, ¿no? O sea, poder modular este estado de alerta a lo largo del día con una adecuada dieta sensorial.
No, eso es muy interesante y muy alentador para los que tenemos hijos ya mayores, ¿verdad? Claro. Mira, me están pidiendo bibliografía, me están pidiendo materiales, me están pidiendo que nos pudieras, tú decir si hay algún lugar donde se pueden capacitar las diferentes personas en este trabajo de integración sensorial, que cuál recomendarías. Y también en Facebook te voy a pedir que al terminar la charla o en cuanto tú tengas un tiempo puedas dar respuesta a las preguntas que hay ahí directamente en el Facebook. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Quieres que estas primeras preguntas te las responda ahora? Si gustas, a través del Facebook nos puedes poner ahí la bibliografía, el material, algún lugar en donde puedan ellos capacitarse para tener todos estos conocimientos y desde luego tus datos, ¿no? Los datos de tu asociación, porque es muy interesante este trabajo que tú estás haciendo en la asociación Pasos, ¿no? ¿Dónde te pueden localizar para continuar esta charla, ¿no? Claro que sí, sí, con mucho gusto. Con respecto a la parte de capacitación, yo manejo un diplomado ya hace muchos años. Les puedo también pasar la información. Ahora, de hecho, lo estamos haciendo en línea por toda esta situación. Y si hay un grupo interesado, lo podemos armar. Si no, lo más probable es que el próximo se abra a partir de septiembre. Después están las certificaciones que vienen de Estados Unidos, que ya se necesita ser terapeuta ocupacional o terapeuta físico y no se puede acceder a toda la capacitación, es en función de la profesión de cada uno. Y eso es, creo que de lo que yo conozco hasta el momento, es lo que hay en México. Hay también capacitación por fuera. Y en cuanto a bibliografía, yo ahora se las anoto. Hay poquitos libros, hay poco material en español, la mayoría está en inglés, eh, pero darles algunas referencias para que puedan irlo checando, ¿no? ¿Cuál es tu página en Facebook? Es Fundación Pasos. De todas formas, si gustan, porque la verdad, para ser honesta, no ha estado tan activa la página, entonces ¿Tu la estamos teléfono? activando ahora, pero les puedo dar mi correo, Claro que sí. que es con K, Cari, con I latina, Chaki, Chaki, Cari Chaki, siempre con K y siempre con I latina, @gmail.com. Bueno, ya lo puse aquí en el chat para los que alcancen a copiarlo, por favor. Y no me resta más que agradecerte porque es muy valiosa la información que nos acabas de compartir y no todos tienen acceso a este tipo de información y es muy importante No, la verdad. tomar en cuenta todo lo que tú nos dijiste porque es la explicación a muchas situaciones por las que transcurren las personas con y sin discapacidad, ¿no? Entonces, yo en lo personal te lo agradezco y a nombre de CONFE y de todos los participantes y la red CONFE, este trabajo que tú has hecho con nosotros es invaluable. La verdad es invaluable. Muchas gracias, Cari. Los voy a dejar a que cierre Ale, por favor, la sesión porque ya nos pasamos un poquito. Que tengan todos un buen día y vayan digiriendo esta información. Ahí está el Facebook para que ustedes puedan hacer más preguntas ahí Muchas y gracias. ella las responda. Gracias, Cari. Buen día. Pues muchísimas gracias, Karina. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos tu tiempo en nombre de CONFE, en nombre de la red CONFE. Y pues te seguimos invitando a participar en los webinarios, igual a estar presente, a contestar algunos comentarios que están en el Facebook de agradecimiento y pues te felicitan mucho por esta ponencia. Y pues también a las personas que están conectadas aquí en Zoom, pueden ir a Facebook y ahí se va a quedar grabada esta sesión para futuras que quieran verlo de nuevo, ¿no? Y pues damos pues el cierre y muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias, ha sido un placer y espero que les sirva de utilidad. Y cualquier duda, pues tienen mi correo. Hay algunas personas que estuve viendo que a través de esta conferencia ya le estuvieron dando like a la página de Fundación Pasos, así que ahí también me pueden encontrar. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas Nos vemos gracias. mañana a las 11. Tenemos otro webinario mañana. Hasta mañana. Muchas gracias, Karen.